Esta es una planta que debes de tener en tu cocina, en tu casa, en tu jardín, donde quieras, porque se trata de una planta medicinal que se utiliza muy habitualmente en los países nórdicos y bálticos. La puedes plantar desde semilla y en este vídeo verás los cuidados que deberás darle para poderla mantener dentro de casa o fuera en el jardín. Esta planta es muy sensible al aire, así que no la coloques en corrientes y debes de protegerla del viento. Resulta que de esta planta se aprovechan tanto las semillas y las flores como los tallos y las hojas. Se aprovecha absolutamente todo. Igual a estas alturas ya sabes de qué planta se trata. Mientras lo piensas un instante, te voy a recordar que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, que al canal nos ayuda mucho. Gracias por tu colaboración. Bueno, llega el momento de decirte que en el vídeo de hoy vamos a hablar del eneldo. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Con qué nombre se conoce esta planta en tu país? Por favor, dínoslo en los comentarios, así entre todos podremos aprender más nombres. Resulta más práctico comprar una planta ya germinada que ponerla desde semilla, porque la verdad es que tarda un poquito en crecer, pero eso lo que vosotros queráis. Cuando compras la semilla, simplemente tendrás que plantar en una maceta y la dejas a una temperatura de unos 20 grados durante 7-14 días, que vais a ver cómo vuestro eneldo va a empezar a germinar. Te aconsejo que pongas por cada maceta unas 10 semillas, así te garantizas de que sale un matojo. Como esta planta no soporta bien el frío, si la tienes en la calle, en el invierno te aconsejo que la metas dentro de casa. Colócala en un lugar donde al menos le des sol directo y luego en primavera y verano, si la puedes volver a sacar, pues la pones afuera. Con relación a la luz, esta planta, al no ser una planta de interior, le tiene que dar la luz del sol directamente unas 6 o 7 horas de sol directo al día para que tenga ese verdor tan bonito. El riego es muy sencillo, como cualquier otra planta le darás un riego moderado cuando veas que la tierra se empieza a secar y con eso es suficiente. Con relación a las plagas y enfermedades, pues el eneldo suele ser una planta que como tiene unos aceites esenciales no suele recibir ningún tipo de plaga o enfermedad. Le gusta el abono normal y corriente, es decir, que tenga nitrógeno, fósforo y potasio. Lo podemos hacer nosotros mismos. En este canal tienes vídeos que te enseñan cómo hacer nuestro propio abono casero y natural. Pasamos al consumo del eneldo. El eneldo se usa sobre todo para condimentar platos. Se puede usar así, tal cual, crudo, directamente sobre nuestros pescados y comidas, y también se utiliza en repostería. Resulta que el eneldo echando en las comidas facilita las digestiones. Y hay gente que hace infusiones con las hojitas de eneldo. Simplemente llenamos una cucharadita de eneldo y la ponemos a hervir con agua en una taza. Para endulzar puedes añadir un poquito de miel. Pero antes de consumir cualquier tipo de infusión, consulta a tu médico o especialista. No vaya a ser que por cualquier circunstancia personal a ti no te sea conveniente este tipo de infusión. Y por supuesto, nunca dejes de tomar la medicación que te han recetado. Curiosamente, la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda el consumo de eneldo, ya que está demostrado que una infusión de eneldo calma el dolor de las hemorroides o almorranas. También calma el dolor tan molesto. También, si lo tomas crudo, alivia los dolores menstruales. También elimina toxinas y es diurético, por lo tanto, no vamos a retener tantos líquidos. Entre las propiedades del eneldo se encuentran que es rico en vitamina C, por lo tanto, refuerza el sistema inmunológico de nuestro organismo. Ayuda a realizar las digestiones, reduce las flatulencias, calma los dolores estomacales. Además de en vitamina C, el eneldo es rico en minerales como el calcio, potasio, magnesio, fósforo, manganeso, etc. Por lo tanto, tiene un alto valor culinario y nutricional. Así que, ¿a qué estás esperando para plantar tus propias plantas de eneldo? También se las puedes regalar a tus amigos y compartir este vídeo con ellos. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Si quieres ver más plantas medicinales que debes tener en casa o plantas aromáticas, recuerda que las puedes encontrar en este canal.
Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.